Y yo, ay, no, ahí nos contaminamos los dos, no sé cómo. Lo que es dónde para, entonces, ¿cómo saber que los ribosomas que tienen que pararse? Cuando llegan no, pero cuando llegué a su casa, ella estaba estaba activada. Es que le dio depresión por las preguntas que le hicieron a Lisa en el seminario. Los anticuerpos bajaron. Pero déjenme les digo una cosa. Yo espero que ustedes no pierdan la objetividad. Cuando yo tuve ese grupo se quejaba así como ustedes. Y es que nos hacen preguntas así. Y es que en lugar de ver otra cosa, que si la letra, que si no sé qué. Yo ahora que los escuché, y que Dios parece una guerra campal segundo contra cuarto. O sea, si no es una... Se convirtió. Doctora, no me compararon dos hojas de preguntas y no me hicieron ninguna de la que me hicieron en mi trabajo. No me hicieron ninguna pregunta de esas. Y yo dije... Es que mire, doctora, el problema no es que nos pregunten lo que quieran, pero por ejemplo, si nos dicen, oye, tus bibliografías tienen 3 letras en mayúscula y 3 letras en minúsculas, ¿está mal, eh? ¿Qué no, de piensas? verdad, es como para fregarse, no son como... Ay, no son constructivas, pues, o sea, por ejemplo... Pudiera si ser... No, es que el problema está un poco en ustedes, de decir, Alice, ok, si te dicen que tienes que poner más de la curcumina porque es un proyecto de farmacología, aunque primero definamos qué es farmacología, entendámonos, porque farmacología no es probar tus agüitas y ver qué sucede. No, farmacología va más allá. Que se queden así es otra cosa. Bueno, si le hace falta, ok, ¿qué me sugieres? Porque hasta donde yo tengo, o sea, es la propuesta de un fármaco natural, de origen natural, para tratar diarrea. Yo pongo los antecedentes que existen. Que si quieres que ponga biodisponibilidad, pues no, porque eso no lo voy a medir en diarrea. O sea, no es un experimento en humanos. Pero dime qué sería bueno que yo pusiera más para que lo consideren completo. O sea, es una manera de darle la vuelta de manera cortés. En el caso de la otra personita que dice, es que me quedas debiendo, yo me quedé así. Pues sí, te enojé. Sí, lo dije, ¿por qué? ¿Qué le rogamos? ¿Qué le rompimos? Entonces, pero tienen que encontrar la manera, pues. La manera la encontramos. La finalidad, lo triste es que se pierde la finalidad del seminario, es que te enriquezca tu proyecto más que vayas así. No, es que de verdad es una guerra de segundo contra cuarto. Pero no podemos ya no nos dejamos. La única pregunta objetiva que me hicieron fue la que me hizo Serna. Fue la única que... Sí, cuidado, no me preguntaron nada que valiera la pena. Pero no pierdan la objetividad, por favor. No es que yo en otro seminario esté preguntando lo mismo. ¿Y por qué letra rosita no combina con tu fondo? Anita. Ya pues están muy cargadas. Tienen más de 8 regiones. Le falta la ley para es que pareciera que no nos enfocamos al tamaño del no, es que no puedes, cuando no te pueden refutar otra cosa, solo se van a tus letras, a tu bibliografía, no, hay una, pero no te refutan en la casa. Miriam se ve que solo lee lo que es objetivo y solo lee lo que es la parte de estadística. Me gusta el Mac Whitney para todos. Pues es que para eso los entreno. Sí, yo hice una nova y ¿por qué haces eso? ¿Por qué nosotros no es Mac Whitney? Porque no va. No me queda claro. Pero tienen que aprender que con fundamento pueden darle la vuelta bonita. Pero finalmente el doctor Salazar dijo que eran pues proyectos que enriquecían al doctorado ahora que lo iban a evaluar, porque eso Lo que pasa es que yo estaba haciendo puras plantitas, 3 meses, 5 pacientes. Pues es que nomás le cambian. Y si no es eso, el cilantro contra el citro me da bolita. Es que allí los invito a que tengan bien presente el significado de farmacología. ¿Qué es farmacología? Para que puedan defender ustedes su proyecto. Las interacciones de los fármacos con el Pero no es solamente eso. Tienes que encontrar la causa. El mecanismo de acción a nivel molecular. ¿No conoces el mecanismo fisiológico? O sea, va más allá. La definición que tú das es la que ellos tienen. No, bueno, pero como ver el efecto en el humano. Y hasta ahí lo tienen en el humano, porque la farmacología no va nada más en el humano. No, bueno, pero pues la farmacología para llegar a un fármaco necesitas estudios preclínicos, y para hacer estudios preclínicos puedes utilizar cualquier organismo.
Pero por eso ustedes necesitan tener bien definido farmacología, no quedarse con la definición que todos tienen acá de farmacología. Es por culpa de Abel, doctor. Así viene en el libro de Abel. Pero esos son conceptos básicos, o sea, la aplicación del instrumento. Bueno, yo les voy a presentar el artículo que hablaba sobre los codones del paro en el proceso de terminación. Es un estudio de 2001 del Reino Unido. Y bueno, nada más como recordatorio, la traducción de RNA mensajero se genera por 3 pasos, que es la iniciación, que es en la que las subunidades de los ribosomas se van a unir al ARN mensajero, recordando que primero es la subunidad menor, y bueno, se va haciendo ciertos pasos para localizar el codón de iniciador, que generalmente habíamos comentado que era metionina. Posteriormente, uno de elongación, donde los codones de RNM se codifican aminoácidos para formar péptidos, esto obviamente por la participación de los ribosomas y del ARN de transferencia, bueno, el aminoácido, ARN de transferencia, y la terminación, que es en lo que se enfoca este artículo, que es en el reconocimiento del codón de paro, que va a dirigir la liberación del polipéptido y obviamente la separación del ribosoma del RNA mensajero. Y bueno, también recordando que el RNA de transferencia contiene un anticodón, que sabemos que en los codones del RNA mensajero de paro no existe un ARN de transferencia, perdón. Tengo una duda, en la diapositiva anterior dijiste polipéptido. Sí. ¿Pero por qué? Porque se está haciendo una cadena, una proteína que está hecha de está en la traducción. Me confundí. Se confundieron. Aquí nos confundimos. Recordando que no existe un anticodón, o sea, no existe una RNA de transferencia que contenga un anticodón de paro. Y bueno, esto es en lo que se centra el artículo, que habla precisamente de las proteínas o del complejo proteico que va a interactuar con el codón de paro para poder hacer la terminación. Y bueno, la codificación del ARN mensajero por el medio del ARN de transferencia, sabemos que hay una decodificación de codones bien establecida, sin embargo no siempre se reconocen de manera eficiente. Y bueno, también como información adicional, que existen RNAs virales que van a expresar una codificación adicional, es decir, que van a codificar para un codón de paro. También saber que la reasignación de la región A ribosomal, que es donde se va a generar el proceso. Tenemos que la terminación de la traducción requiere proteínas que son factores específicos que se identifican como factores de terminación o liberación. En el caso de las procariotas menciona 3 proteínas, que es el RF1, RF2 y RF3. En el caso de las eucariotas, el RF, pero con la E minúscula de eucariotas, que es el 1 y el 3. Y recordando que los codones de terminación son el UAG, el UAA y el UP. Los factores de terminación, aquí en el artículo nos comenta que en el caso de eucariotas se genera un heterodímero de estas 2 proteínas, que es el ERF1 y el ERF3. En el caso de las procariotas se genera un complejo de RF1 y RF2 que, bueno, se comenta que no tienen interacción con RF3, es decir, no forman un complejo proteico. Y en el caso de arqueas existe solamente uno, que es el ARF1. Y bueno, aquí tenemos los factores de terminación. Tenemos que este va a ser el codón de paro. Y bueno, en el caso de eucariotas tenemos el complejo, que es de ERF1 y ERF3. Y bueno, esto con la participación de GTP, que se va a hidrolizar GTP más fosfato inorgánico. Tenemos que los codones de reconocimiento van a variar de acuerdo a las especies. Y tenemos que en el caso de los humanos, pues son los 3 que ya conocemos. Y bueno, menciona aquí la tetraimena, más que el codón de reconocimiento de paro es la UGA, y en el caso de esta especie, los clotes, tenemos el UAA y el UAG solamente. Y bueno, en el caso de Eubacteria, como vemos, tenemos que se genera este complejo, el RF1 y 2, que va a reconocer la secuencia de paro, y el RF3 que se menciona en el artículo, en los estudios que se han realizado, no existe una interacción directa para generar un complejo proteico.
Y bueno, aquí tenemos que los codones de reconocimiento van a ser de acuerdo a qué proteína es la que se encuentre en el organismo, que es RF1, va a ser específica para reconocimiento de UAA y UAG, y en el caso de RF2, UAA y UGA. Y bueno, en el caso de aquí que dijimos que solamente es uno y tiene estos codones de reconocimiento. Y bueno, tenemos que la terminación entonces se va a generar por el complejo de ribosoma más el RF1, RF3 y el GTP, que es la energía que se va a generar. Y bueno, tenemos que RF1, que es este de aquí, es el que en realidad reconoce el codón de paro. Y esto hace una media lo que es la hidrólisis del ARN de transferencia del ribosoma, es decir, que se libere el ARN de transferencia, así como la liberación del péptido y al mismo tiempo la liberación de GTP-ASA y de el RF3. Y bueno, esto también está en función de que va a modular la velocidad de liberación, es decir, la que va a llevar toda la batuta de todo este proceso va a ser ERF1 con ayuda de ERF3. Y bueno, tenemos que en el caso de procariotas, la adición del GTP-ASA a RF3, es decir, en esta parte de aquí, no es esencial, es decir, se va a generar solamente por este complejo, esta proteína. Y bueno, no se va a formar un complejo específico de, como había comentado, de RF1 y 2 por el RF3. Y bueno, aquí tenemos que en el caso de procariotas, estos son los codones de reconocimiento. Para RF1 es el UAA y el UAG solamente. En el caso de RF2, UAA y UGA. Y bueno, aquí tenemos que lo que es las proteínas de determinación. ¿Okay? ¿No? ¿Vale? Sí. Las proteínas de reconocimiento de determinación, bueno, tenemos que por ejemplo en RF1 tenemos el dominio 1, que es el que va a reconocer el codón de paro, el dominio 2 que va a ser el gatillo, no sé cómo se pueda traducir así como palabracita. Catalizador. Catalizador, ok, de la peptidtransferasa. Y bueno, en el caso del dominio 3, que va a ser el que va a tener la interacción precisamente con RF3, es decir, con el cofactor. Bueno, aquí tenemos el RF1 y 2, que tiene un dominio D, y en este caso el de clase 2, estos eran los de clase 1 y los de clase 2, tenemos que tienen un dominio N, 1M y 1C. Y bueno, las diferencias que se van a tener entre procariotas y eucariotas, tenemos que en el caso de las procariotas tenemos que el extremo C terminal tiene cierta homología con factores de elongación eucarióticos, como es el FG, que es la translocasa ribosomal. La liberación del péptido va a ser independiente de RF3, dijimos que porque no tienen esta relación que se comenta en el artículo. Estimula la liberación de factores de clase 1, es decir, RF1 y 2, desde el sitio A del ribosoma, por hidrólisis de la peptidil-RNA de transferencia. Va a mejorar la eficiencia de la terminación, el RF2, en el codón UGA. Y bueno, no hay evidencia de que esto suceda lo mismo en el caso de las eucariotas. Tenemos que en eucariotas el extremo C terminal de esta proteína es muy parecido a un factor de elongación eucariótico, que es que es el que se encarga del reclutamiento del aminoácido RNA de transferencia en el sitio A del ribosoma. Esto está mediado por el extremo C terminal. Es posible que no se tenga interacción con RF1, sin embargo no se ha demostrado. Y se propone que este puede reciclarse después de su uso, se va a reciclar para formar RF3. Y bueno, esto regula la estabilidad de la regulación del RNA mensajero y el reciclaje posterminacional del ribosoma. Bueno, aquí el reconocimiento del codón de paro. Tenemos que los factores de liberación tipo 1 pueden presentar actividad parecida al RNA de transferencia. Recordemos que no es un RNA de transferencia como tal, sino un complejo proteico, sin embargo tiene cierto comportamiento muy parecido al RNA de transferencia. Tenemos que existe similitud de factores de determinación con la elongación en algunas especies. Los factores de determinación en procariotas van a imitar de la misma manera el comportamiento de una ARN de transferencia. En RF1 y RF2, como ya se había comentado antes, tienen
especificidad por ciertos codones y al mismo tiempo tienen la capacidad de intercambiar la especificidad. Y esta especificidad va a ser dada por la cadena polipeptídica, que en el caso de RF1 lo que le da la especificidad es una secuencia de prolina, alanina y tirosina, y en el caso de RF2 serina, prolina y fenilalanina. En el caso de RF1 en los humanos se revela que esta molécula tiene forma de Y y tiene, además de la función, tiene homología en cuanto a estructura, el RNA de transferencia. Y tenemos que el anticodón como elemento estructural del factor de liberación. Y bueno, aquí tenemos algunas estructuras de las proteínas. Y bueno, también habla sobre que algunas especies no utilizan estos codones de paro como tal, sino que los van a utilizar para seguir elongando su cadena polipeptídica. Tenemos, por ejemplo, que en micoplasma, en el caso de que es una procariota, el codón de paro UGA no es un codón de paro como tal, sino que codifica para triptófano. En el caso del paramecium, ya hablando de eucariotas, tenemos que el codón de paro tradicional es SAU, que supongo que ese era aquello de los símbolos satánicos que hablábamos, ¿no? Entonces, que es una símbolo de psi. Es un nucleótido raro o modificado. Sí. Y bueno, UGA que van a generar glutamina, y en el caso